Hoy, vamos a echar un vistazo a los primeros días de los videojuegos, y explorar los primeros 10 juegos que se lanzaron. Estos juegos sentaron las bases para la próspera industria que conocemos hoy. El primer juego del que hablaremos es Tennis for Two, desarrollado por William Higginbotham en 1958. Este juego se jugaba en un osciloscopio, y presentaba a dos jugadores golpeando una pelota de un lado a otro sobre una red. Después de Tennis for Two, tenemos Pace War. Este juego, creado por Steve Russell en 1962, permitió a dos jugadores controlar naves espaciales, y participar en una pelea de perros en el espacio exterior. Pasando a 1966, tenemos Chase. Este juego, desarrollado por Ralph Baer, fue diseñado para Brown Box, un prototipo temprano de lo que más tarde se convertiría en Magnavox Odyssey, la primera consola de videojuegos doméstica. En 1967, vimos el lanzamiento de Hunt the Wumpus, desarrollado por Gregory Job. Este juego basado en texto implicaba navegar por una serie de cuevas interconectadas para encontrar y derrotar al Wumpus, una peligrosa bestia mítica. Avance rápido hasta 1971, donde tenemos Computer Space. Este juego de arcade, creado por Nolan Bushnell y Ted Dabney, fue el primer videojuego vendido comercialmente. Presentaba un concepto de juego simple de derribar naves espaciales enemigas. El siguiente es Pong, lanzado en 1972 por Atari. Este juego se convirtió en un éxito instantáneo, y a menudo se le atribuye haber llevado los videojuegos a la corriente principal. Pong simuló tenis de mesa, y fue un juego para dos jugadores con controles simples. En 1974, vimos el lanzamiento de Tank, un juego desarrollado por Kee Games. Era un juego de disparos arcade donde los jugadores controlaban tanques e intentaban destruir los tanques de su oponente. Tank fue un ejemplo temprano de juego multijugador. Otro juego hito fue Space Invaders, lanzado en 1978 por Taito. Este juego icónico popularizó el género de disparos fijos e introdujo el concepto de oleadas de enemigos que descendían sobre el jugador. Se convirtió en un fenómeno cultural. Después de Space Invaders, tenemos Adventure, desarrollado por Warren Robinet en 1979. Este juego basado en texto introdujo el concepto de un mundo de fantasía interactivo, y los jugadores tenían que explorar y resolver acertijos para completar el juego. Por último, tenemos Pac-Man, lanzado en 1980 por Namco. Este juego se convirtió en una sensación mundial, y es uno de los videojuegos más reconocibles de todos los tiempos. Los jugadores controlaban Pac-Man, un círculo amarillo con un apetito voraz por los puntos mientras evitaban fantasmas. Estos primeros 10 videojuegos abrieron un mundo completamente nuevo de entretenimiento interactivo. Desde sus humildes comienzos hasta los fenómenos globales, cada juego jugó un papel importante en la configuración del futuro de la industria del juego. A medida que avanzaba la tecnología, los videojuegos se volvieron más complejos e inmersivos, pero no olvidemos a los pioneros y visionarios que abrieron el camino con estos primeros lanzamientos. Sin ellos, el panorama de los juegos sería muy diferente hoy en día. Y con eso, concluimos nuestra exploración de los primeros 10 videojuegos jamás lanzados. Únete a nosotros la próxima vez mientras continuamos nuestro viaje a través del fascinante mundo de la historia de los juegos. A medida que profundizamos en la historia de los videojuegos, descubrimos lanzamientos aún más intrigantes que cautivaron a los jugadores en sus primeros años. Continuemos nuestro viaje a través de la evolución de los juegos. En 1981, un juego innovador llamado Donkey Kong llegó a las salas de juegos. Desarrollado por Nintendo, este juego de plataformas introdujo a los jugadores a personajes icónicos como Mario y Donkey Kong. El éxito del juego allanó el camino para el establecimiento de una de las franquicias más queridas en la historia de los juegos. Tras el éxito masivo de Donkey Kong, 1982 nos trajo Pitfall. Desarrollado por Activision para el Atari 2600, este juego de aventuras de desplazamiento lateral cautivó a los jugadores mientras guiaban a su personaje, Pitfall Harry, a través de una jungla traicionera llena de obstáculos y peligros. En el mismo año, se lanzó Ed the Extraterrestrial, desarrollado por Atari. A pesar de ser uno de los videojuegos más infames de todos los tiempos debido a su desarrollo apresurado y su mala recepción, Ed tuvo un impacto significativo en la industria del juego, y ayudó a allanar el camino para cambios en las prácticas de desarrollo de juegos. En 1983, fuimos testigos del lanzamiento de Dragon's Lair, un juego que revolucionó la industria con su uso de animaciones de alta calidad creadas por Don Bluth Studios. Este juego de película interactiva requería que los jugadores guiaran al protagonista a través de varios desafíos, sumergiéndolos en una experiencia cinematográfica. Otro lanzamiento notable en 1983 fue Mule. Desarrollado por Ozark Softscape, este innovador juego de simulación económica multijugador permitió que hasta 4 jugadores compitieran entre sí en la gestión de recursos y la construcción de una colonia exitosa en un planeta distante. En 1984, Tetris se desató sobre el mundo creado por Alexei Pajitnov. Este adictivo juego de rompecabezas desafió a los jugadores a encajar bloques que caían juntos para formar líneas completas. Tetris se convirtió en un fenómeno global y cautivó a los jugadores de todas las edades con su juego simple pero atractivo. El género RPG vio un hito significativo
significativo en 1985 con el lanzamiento de Ultima 4, Quest of the Avatar desarrollado por Richard Garriott. Este juego introdujo un sistema moral donde los jugadores tenían que tomar decisiones virtuosas para progresar. Ultima 4 fue un juego innovador que fue más allá de la típica jugabilidad de hack and slash. En 1986, nació The Legend of Zelda desarrollado por Shigeru Miyamoto y su equipo en Nintendo. Este juego de acción y aventuras estableció el estándar para la exploración de mundo abierto e introdujo a los jugadores al icónico héroe, Link. El vasto mundo de Hyrule, y sus memorables mazmorras se convirtieron en un modelo para futuros juegos de aventuras. Sega dejó su huella en la industria del juego en 1987 con el lanzamiento del icónico juego Sonic the Hedgehog desarrollado como mascota para rivalizar con Mario de Nintendo. Sonic rápidamente se convirtió en un personaje querido conocido por su velocidad y actitud. En 1989 nace un fenómeno de rompecabezas con el lanzamiento de Tetris en la Nintendo Game Boy. Con su jugabilidad portátil y adictiva, Tetris en la Game Boy se convirtió en un éxito masivo, solidificando su lugar como uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. La década de 1990 nos introdujo en juegos más innovadores. En 1992, id Software lanzó Wolfenstein 3D, uno de los primeros juegos de disparos en primera persona, allanó el camino para el éxito futuro del género, y mostró el potencial de una jugabilidad inmersiva y visceral. El icónico Street Fighter 2 hizo su debut en 1991, revolucionando el género de juegos de lucha desarrollado por Capcom. Este juego introdujo un colorido elenco de personajes y una jugabilidad altamente estratégica, encendiendo una feroz competencia en las salas de juegos, y allanando el camino para una franquicia de larga duración. En 1993, un cautivador juego de plataformas y rompecabezas encantó a los jugadores con su mecánica de juego única y su intrigante historia. Myst, desarrollado por Cyan Worlds, sumergió a los jugadores en un mundo sorprendentemente hermoso y surrealista que requería exploración y habilidades de resolución de acertijos para desentrañar sus secretos. El lanzamiento de Doom por id Software en 1993 cambió el panorama de los juegos para siempre. Considerado como uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos, Doom popularizó el género de disparos en primera persona en PC, y estableció un nuevo estándar para jugabilidad inmersiva y experiencias multijugador. A mediados de la década de 1990 nos presentó Super Mario 64, un juego innovador que marcó el comienzo de la era de las plataformas 3D desarrollado por Nintendo para Nintendo 64. Super Mario 64 cautivó a los jugadores con su diseño de niveles innovador, controles receptivos y mundos imaginativos. En 1998, un juego de terror y supervivencia llamado Resident Evil 2 sorprendió y emocionó a los jugadores con su intensa jugabilidad, narración cinematográfica y criaturas aterradoras. Desarrollado por Capcom, este juego se convirtió en un título histórico en el género de terror y generó una franquicia exitosa. El cambio de milenio marcó el lanzamiento de Sims, un juego de simulación de vida desarrollado por Maxis. Este juego permitió a los jugadores crear y controlar personajes virtuales mientras navegaban por la vida diaria, lo que lo convirtió en una entrada única e influyente en el mundo de los juegos. Desde los primeros días de los juegos, donde los píxeles simples y los recursos limitados despertaron la imaginación, hasta la llegada de mundos 3D inmersivos e historias cautivadoras, los videojuegos nos han llevado a un viaje increíble. Simplemente hemos arañado la superficie de la amplia gama de juegos que han dado forma a la industria. A medida que continuamos explorando la historia de los videojuegos, descubrimos lanzamientos aún más notables que han dejado una marca indeleble en el medio. Únase a nosotros la próxima vez mientras profundizamos en el fascinante mundo de la historia del